Voy a hablar dos temas. Eh, el primer tema es sobre un instructivo, que es el instructivo para poder saber el riesgo, determinar el riesgo de los productos de limpieza. Ese va a ser un tema para determinar cómo hacer el cálculo, para determinar el riesgo y seleccionar un producto de limpieza, porque cada producto de limpieza tiene niveles de riesgos, nivel alto, nivel intermedio y nivel bajo. En este caso voy a utilizar esta normativa, que es la normativa del ARSA, para verificar el nivel de riesgo. ¿Ok? Antes de iniciar esta parte de ahí, en este instructivo para poder saber o dar criterio o interpretar el nivel de riesgo, esto es muy importante porque con esto podemos saber si nuestra formulación, ya sea un desinfectante, ya sea un detergente, ya sea un limpiador multiuso, puede tener algún tipo de riesgo. Entonces, esta normativa, que en sí esta normativa aplica para Ecuador, esta normativa es exclusivamente para las personas que quieren saber si su producto, si su producto está considerado de alto riesgo, es considerado de nivel de riesgo intermedio, o su producto va a ser de riesgo bajo. Van, van a tener varios factores, como por ejemplo, si tu materia prima que estás utilizando es tóxica, si tu materia prima es inflamable, si tu materia prima es irritante. Entonces hay algunos factores que pueden afectarse. Esta normativa de aquí es un instructivo del, del ARSA, que es de aquí del Ecuador, que es para productos de higiene doméstica. Cuando yo te hablo de productos de higiene doméstica, yo te estoy hablando de todo producto que se va a aplicar a objetos inanimados. Cuando yo te digo producto cosmético, se refiere a productos que van a tener contacto con la piel. Cuando se dice productos higiénicos de uso doméstico, se dice a todo producto químico, sustancia química, que va a ser aplicado a cualquier sitio que sea inanimado. Por ejemplo, pisos, mesas, puertas, eh, todo tipo. Si el producto va a estar aplicado a la piel, eso ya es considerado un producto cosmético. Acordarme. Entonces, este instructivo del ARSA es de Ecuador. Si ustedes quieren conocer un poco más, yo se los puedo compartir para que ustedes vayan leyendo. El objetivo de este instructivo, de este documento, es establecer los criterios y metodología para la categorización del riesgo sanitario de productos de uso doméstico e industrial aplicando la normativa vigente. En este caso va a ser para productos de uso doméstico. Yo voy a enfocarme en aproximadamente en 4 productos. Un limpiador multiuso, un desinfectante multiuso, un suavizante de telas y un lavavajillas líquido. En esos 4 puntos voy a determinar cuál sería posiblemente el riesgo según esta normativa. ¿Y cuáles son las consideraciones que ellos me dicen? Aquí las consideraciones que ellos utilizan una normativa para la notificación sanitaria, porque nos dice que todos los productos que, que sean usados a nivel de superficies deben tener la notificación sanitaria. Y también está respaldado este documento con la Comunidad Andina de Naciones, que ese es el CAN. El CAN
es como una organización de varios países donde ellos pueden exportar sus productos. Digamos, de aquí de Colombia puedo llevarlos a, a Ecuador. De Ecuador lo puedo llevar a Perú y así viceversa. Y esto se mantiene y se basa mediante la decisión 716, que es la armonización o la legislación de materia de productos de higiene doméstica y de absorbentes de higiene personal. Cuando nosotros comencemos a leer y a entender qué es el CAM, a qué se refiere con la Comunidad Andina de Naciones, basándonos en la decisión 706, vamos a ir entendiendo poco a poco cómo funciona esto. ¿Ok? Vamos a ir entendiendo cómo podemos manejar y qué nos dice, cuál es la normativa que aplica para los productos de uso doméstico. En este caso, eh, estoy bajo el ARSA, que es de Ecuador, y estoy bajo la normativa del CAN, que es la Comunidad de Naciones Unidas, de la edición 106. Por ejemplo, nos dan un desinfectante. ¿Qué es un desinfectante? Es una sustancia o mezcla de ella que lo que hace es eliminar o matar una gran cantidad de microorganismos. Y entre esos microorganismos están los virus, bacterias, hongos, entre otros. Cuando se habla de descripción de producto, es la presentación final a la cual se va a comercializar. También tenemos otro parámetro que nos dice qué es la notificación sanitaria. La notificación sanitaria es aquel documento que se informa a la autoridad nacional competente, en este caso ARSA, si ustedes son de su país, va a ser otra agencia, en donde declara mediante una declaración jurada, o sea, declaras, tú firmas que tu producto bajo esta decisión se puede ser comercializado bajo los intereses del interesado. O sea, nosotros firmamos, hacemos una firma donde decimos, ¿sabe qué? Mi producto cumple con todos los parámetros de calidad para asegurar la seguridad al cliente. A eso se refiere con la notificación sanitaria. La notificación sanitaria no es solo un papel que tú firmas para poder tener el permiso de vender tu producto, sino tú firmas un documento donde aseguras que siempre vas a hacer los controles, donde aseguras que siempre vas a buscar la seguridad del producto para tu cliente. ¿Ok? Eso es muy importante. Y como yo estoy hablando de productos de limpieza, el producto de higiene doméstica es aquella formulación cuya función principal es remover suciedad, desinfectar, aromatizar el ambiente y propender el cuidado de utensilios, objetos o áreas que posteriormente va a estar en contacto con el ser humano independientemente de su presentación comercial. Esta definición no incluye aquellos productos cuya formulación tiene como función principal remover la suciedad, desinfectar, pretender el cuidado de maquinaria, instalaciones industriales y comerciales, centros educativos, hospitalarios, salud pública y otros procesos industriales. Por eso es que aquí te dice productos de higiene doméstica. O sea, te quiere decir que este producto solo es destinado para ser usado en casa. En casa, más o menos, porque se entiende que en nuestro hogar la contaminación microbiana no es tan elevada en comparación con instalaciones educativas, centros comerciales, centros hospitalarios y otros lugares donde hay demasiado flujo de personas y se utilizan maquinarias donde sí va a haber demasiada contaminación microbiana y demasiada suciedad. Pero como es para el hogar, por eso se dice que es un producto de higiene doméstica, porque su característica va a ser limpieza y desinfección en primera escala. Cuando se refiere a productos higiénicos de uso industrial, es aquella formulación que dependiendo de su estado físico, como dice aquí,
es remover suciedad, limpiar, desinfectar, sanitizar, todo ese tipo, pero esto va a ser adecuado para establecimientos comerciales, educativos, hoteles, restaurantes, pero esto de aquí tiene que estar identificado como uso industrial. Mira, aquí está la diferencia entre domésticos. Según la normativa, nos dice que si nosotros utilizamos para uso doméstico, no es necesario ponerle una identificación, pero cuando utilizamos para uso industrial, sí nos pide que diga ahí uso industrial, porque se dice que su materia prima, su composición química es elevada y puede causar algún tipo de perjuicio para la piel o para la persona, tanto inhalatoria, tanto irritante, tanto inflamante y algunos otros parámetros. Déjenme dejar arreglar esto. Así la muevo. Vamos a ver la otra. Aquí. También nos dice la normativa que es un riesgo. El riesgo es la combinación de probabilidad de ocurrencia de un daño o gravedad de dicho daño. Es como se dice, es la cantidad o qué tan probable pueda causar un peligro. Y cuando hablamos de riesgo sanitario, que esto es lo que a nosotros nos importa, hablar de riesgo sanitario, se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno, que puede ser tanto conocido, que puede ser conocido o puede ser potencial, que pueda poner en peligro la salud de la vida humana. Estos aquí pueden ser biológicos, pueden ser físicos, pueden ser químicos, por la producción, por la comercialización, por la distribución o algunos otros factores que va a definir esta normativa. Entonces, por eso que aquí nos pone, el instructivo nos pone el criterio de categorización. Nos dice, hay 3 puntos donde nos dice que el primer factor es la presencia de sustancias tóxicas, el segundo factor es las especificaciones técnicas y el tercer factor es la exposición al producto. Por ejemplo, muchas sustancias químicas que se integran a los productos de higiene de uso doméstico e industriales generan reacciones tóxicas al entrar en contacto con el ser humano, ya sea vía cutánea, vía inhalatoria, vía digestiva. La toxicidad puede ser aguda o crónica, dependiendo de la cantidad, frecuencia y tiempo de exposición de una sustancia química. A eso se refiere con la parte de presencia de sustancias tóxicas. Los productos que puedan ocasionar toxicidad aguda térmica o inhalatoria y corrosión térmica aguda se considera como el nivel de riesgo alto. Y esto aquí te da unos ejemplos. Te da por lo menos, te dice corrosivas. Eso nos dice que nos puede, con el contacto, nos puede causar algún daño, nos puede destruir la piel y nos puede dar algún daño irreversible. Un ejemplo claro son cuando utilizamos en nuestra formulación agentes que ustedes los conocen bastante, que es el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es un alcalino, un alcaliz muy fuerte que está mayor a 9. Puede ser de 10, 11, 12. Y cuando se habla de ácido, cuando utilizamos ácido clorhídrico, ácido fosfórico, ácido nítrico y el más conocido ustedes utilizan el ácido sulfónico. Cuando nos dice que hay exposición al agente corrosivo, dice que tiene que estar menor a 4 y mayor a 9 para considerarse un producto de riesgo alto. Por ejemplo, el hidróxido de sodio es considerado un riesgo alto porque su pH es mayor a 9. Y un ácido
fosfórico, un ácido nítrico que se lo utiliza a nivel sanitario, tiene un pH mayor a 4 y es considerado como un producto de alto riesgo. Cuando nosotros hablamos de productos que puedan ocasionar irritación o sensibilidad a la piel, tanto con las vías respiratorias, se considera como riesgo medio. Entre estos riesgos están los irritantes y los sensibilizantes. Ya pasamos con el nivel de riesgo alto, que son los corrosivos, que son los hidróxidos y son los ácidos. Ahora pasamos al nivel de riesgo medio, que son los irritantes y son los sensibilizantes. Pero un momento, hola a todos. Hola, 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 saludos a todos. Entonces, cuando un producto es irritante, se dice que son sustancias o preparados, tanto químicos, que no son corrosivos. ¿Qué quiere decir que no son corrosivos? Que su pH está entre mayor a 4 y menor a 9. ¿Ok? Normalmente siempre esos pHs y a veces no suelen utilizar hidróxidos fuertes o bases fuertes como el hidróxido de sodio y no suelen utilizar ácidos fuertes como es el ácido clorhídrico. Por eso no te quiero decir que si tu producto eh, utilizas otro tipo de ácido, otro tipo de hidróxido, se va a considerar que es irritante. O sea, sí puede ser irritante. No es necesariamente que sea una base o un ácido para no ser irritante. Hay muchas materias primas que son irritantes. Pero la parte de la corrosión se tiene que estar referenciado con el pH elevado. Cuando hablamos de irritantes, no hablamos de aquella materia prima que nos causa algún tipo de sensibilidad por algún contacto, que es lo que más pasa. Siempre cuando nosotros utilizamos una materia prima que es irritante, sentimos como la piel nos pica o si no, sentimos como la vista comenzamos a lagrimear, comenzamos a tener enrojecimientos, cosas así. Entre ellos nos dice que tenemos las bases débiles o los alcalis débiles, como por ejemplo el alcalis débil tenemos el bicarbonato, tenemos entre los ácidos, tenemos el ácido acético, otros tipos de bases como el amoníaco, y esas cuestiones son considerados irritantes. También aquí pueden intervenir otros tipos de materias primas. Hay muchísimas materias primas. En los sensibilizantes son aquellos preparados que cuando hay una penetración, ya sea cutánea, puede causar una reacción de hipersensibilización. Entre estos casos están la mayoría, porque en realidad la mayoría son sensibilizantes. Si ustedes han trabajado con el lauril, este sulfato de sodio, ustedes han trabajado con el ácido sulfónico, han trabajado con la betaína, han trabajado con fragancias, todas esas ahí son sensibilizantes y son irritantes, porque cuando nos cae a la piel una fragancia que es aceitosa, nos cae a la piel, sentimos esta sensibilidad, sentimos esa irritación. Si utilizamos una betaína y nos cae a la piel, nos cae en los labios, por la nariz, vamos a sentir lo mismo, vamos a sentir esa sensación de ser irritantes. Entonces por eso se lo considera a nivel riesgo medio, porque te puede caer en la piel, te puede caer en la nariz, en la boca y sentimos esa sensación, pero no va a ser tan dañino porque no va a dañar nuestra piel. En cambio, si se nos cae un ácido clorhídrico, un ácido nítrico, un ácido fosfórico a la piel o a los labios, a la nariz, vamos a sentir como nos quema. O una base, por ejemplo, hidróxido de sodio, lejía, vamos a sentir que nos quema. Por eso son corrosivos y se los considera como nivel alto. Otras cuestiones que nosotros debemos de ver y que la normativa también nos dice es que debemos de saber leer
o interpretar las especificaciones técnicas, porque en estas especificaciones técnicas vamos a saber si nuestro producto es irritante, es sensible o es corrosivo. Es muy importante también leer esto, que son las fichas técnicas. Ya te dije que a nivel alto es cuando todos los productos que el pH está entre menor a 4 y mayor a 9. Aquí el nivel de riesgo medio, su pH se encuentra entre 4 a 6.1. Aquellos que pueden causar lesiones leves, así que no hay ningún problema. En los bajos son aquellos productos que tienen un valor entre 4.5 a 5.9. Este rango de pH son los más comunes en productos cosméticos. En productos de limpieza siempre vamos a trabajar con un rango de pH entre medio y alto. El otro factor que nos dice el instructivo es la exposición al producto. Es cuando nosotros debemos tener o tomar como referencia este criterio de exposición al producto, porque vamos a saber qué pasa si el producto nos cae en las manos, qué pasa si el producto nos cae en el cuerpo, qué pasa si nosotros inhalamos o tomamos por accidente un poquito de ese producto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros lo dejamos ahí en el cuarto y saber si el olor o los vapores nos van a causar daño o nos va a causar algún tipo de alergia o irritación o sensibilidad? Eso se llama exposición al producto. Exposición al producto no solo es lanzar el producto y ver qué pasa. No, es todo. Es qué pasa si te cae en la piel, qué pasa si te cae en lo, te tomas un poquito de ese producto, qué pasa si lo dejas ahí expuesto al ambiente, qué pasa. Todo eso es la exposición al producto. Y aquí también se nos dice las categorías: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Cuando nos dice riesgo bajo, por ejemplo, nos incluye ahí los aromatizantes, los lavavajillas, los jabones, detergentes, suavizantes, aquellos que son para lavar de ropa y otros. ¿Por qué los aromatizantes? Porque en sí, aunque lo pongamos al ambiente, ponemos un aromatizante que solo libera fragancia, podemos tener una sensibilidad por el olor, pero no vamos a tener ninguna irritación si no tenemos contacto directo. Si nos cae un aromatizante en la nariz, en la boca, obviamente que vamos a tener irritabilidad, pero no, después de eso, si está alejado, no te va a pasar nada. Por eso hay que poner aquí el aromatizante, porque no te va a causar ni un efecto si tú lo dejas en el ambiente. En los productos de lavavajillas, jabones, detergentes, es similar porque ese producto no va a tener contacto contigo, pero puede tener un efecto secundario. O sea, por ejemplo, el detergente, aunque tú no lo manipules y no estés en contacto, después tú lo vas a utilizar. ¿Y dónde te vas a utilizar el detergente, el solventante? En tu ropa. Si está mal formulado ese producto, te puede causar irritaciones o sensibilidad. Es muy común ese tipo de casos. En los lavavajillas, si tú formulas demasiado un producto como lavavajillas demasiado, con demasiados ácidos y bases, o un pH muy elevado, puede causarte algún tipo de resequedad o algún tipo de irritación en tus manos. Te las puede pelar. Por eso, pero los pone aquí en nivel de riesgo bajo porque son considerados que son productos que no van a tener tanto contacto con nosotros, con la piel, con las manos, cosas así. Cuando se refiere a riesgo medio, que ahí están los desinfectantes, blanqueadores, quitamanchas, eliminadores de olores, entre otros. Aquí lo pone eso porque, por ejemplo, en los desinfectantes se utiliza, por ejemplo, el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio, que es el cloro, eso libera gas cloro. Entonces, peor si tú lo mezclas con un vinagre, si tú lo mezclas con amoníaco, genera más gas cloro. Entonces, por eso está el nivel riesgo medio, porque a diferencia del aromatizante que tú lo dejas y libera el aroma, si tú lanzas un hipoclorito de sodio, tú de una vas a sentir como, si tú estás en un lugar cerrado, vas a sentir como
te sientes asfixiado. Asimismo, si tú mezclas una lejía y estás en el baño y estás limpiando el baño y quitas sarro, vas a sentir que te vas como que te estás asfixiando. Esos son niveles medios. Los blanqueadores, asimismo, porque todos liberan oxígeno, la mayoría de los blanqueadores liberan oxígeno. Los quitamanchas, lo mismo. A ver, y de riesgo alto son aquellos que están utilizados para el sistema de lavado, como detergentes, engrasantes, sanitizantes, desinfectantes, cosas así. Mira, aquí también te ponen detergentes. ¿Por qué ponen detergentes? Porque la mayoría los detergentes utilizan ácidos y utilizan hidróxidos. Por eso es que está en el nivel medio y nivel alto. Si tú formulas un detergente sin ácidos y sin bases, obviamente que va a estar en nivel medio. Pero si tú utilizas ácidos y bases en tus formulaciones, va a estar en nivel alto. Porque en realidad al final de todo, si tú haces una mala formulación, vas a causar un daño. A ver, sigamos. Hola a todos. A ver, ¿qué me dice detergente de limpieza? ¿Qué pH debe tener un champú de cabello sin sal? Entre 4.5 a 7. Los más comunes son entre 4.5 a 6, pero hasta también utilizan a 7. Sí, los pH para champú de cabello sin sal, que se dice que son libres de sulfato de sodio, libre de sulfatos, libre de cloruro de sodio. Ese es un producto libre sin sal, libre de todo componente que tenga en su composición un sulfatos, cloruros, cosas así. pH de 4.5 a 7. Los más comunes son de 4.5 a 5.5. Hola, hola, hola. Ya estamos aquí, seguimos con esta parte de aquí. No sé si le respondí a detergentes sobre el pH del champú, si me escuchó. Ahora, como ya sabemos que los niveles de riesgo, hay tres tipos de niveles de riesgo en los productos de limpieza. Nivel medio, nivel alto y nivel bajo. En el documento aquí nos pone cómo se determina los niveles de riesgo. Por ejemplo, ellos ponen en su normativa que ponen el factor peso. Ellos hacen una ponderación diferencial que es a cada criterio se le asigna un factor de peso que refleja su importancia relativa en la evaluación del riesgo total. ¿Y esto qué quiere decir esto? Por ejemplo, ellos le ponen un cálculo que dice el primer criterio 0.45. Significa que tiene mayor influencia en el resultado final, lo que sugiere que el criterio sea más crítico. Bueno, nos dice 0.35, tiene una influencia moderada o se dice que es nivel de riesgo medio. Y si tiene un criterio 0.20, la influencia es menor. ¿Qué quiere decir? Que su nivel de riesgo es bajo. Entonces nos referimos a estos niveles, nivel bajo, medio y alto. Por eso nos dan esta categoría y este sistema de criterio entre 0.45 a 0.20. Hay muchísimos conservantes para cosméticos. El más conocido es la idantonina, indatoína. Ese es el más conocido. Usted lo puede ver en las etiquetas de los champús para carro. Perdón. En los champús para cabello, en los acondicionadores utilizan la indatoína. Es nivel cosmético. El más conocido. Ahí hay muchos más para cosméticos. Entonces, ¿cómo hacen este cálculo? Aquí lo voy a leer muy rápido para pasar a la otra, para pasar al otro tema. Nos dice que se multiplica para calcular el riesgo sanitario, hacen una multiplicación. Multiplica el puntaje de cada criterio por su factor de peso correspondiente. Ya sabemos el factor de peso, que es el criterio. Hace una suma, que son los resultados de cada multiplicación,
para obtener un valor total que represente el riesgo sanitario del producto. Y se caracteriza, ya sabiendo ese cálculo, se da una determinación. Se dice, ¿sabes qué? Este valor total de estos tres niveles en cada uno nos puede dar bajo, medio o alto. Por ejemplo, los criterios que tenemos ahí, tenemos el porcentaje, nos dice que si una sustancia es tóxica, va a estar con el 45%. En este caso, el criterio para nivel alto, nivel de riesgo alto es 0.45. Pero acá lo está dando 45% porque recuerden que nosotros hacemos las formulaciones para el 100%. Siempre hacemos formulaciones para el 100%. Siempre convertamos al 100% y ese 100% hacemos las relaciones para preparar 100 litros, 500.000 litros, pero siempre la formulación va a ser para el 100%. ¿Con qué puedo bajar o subir el pH de cabello sin sal? Lo más común para bajar se utiliza el más sencillo, ácido cítrico. Con el ácido cítrico tú bajas el pH. Siempre debes hacer una solución de ácido cítrico. No, es recomendable hacer una solución al 1%. Hay otros que la hacen al 2%, 3%, pero con el 1% es suficiente. Cojo mi ácido cítrico, cojo 1 gramo y lo disuelvo en 99 ml de agua. Cuando tú haces soluciones para hacer de tampón, como se dice, tienes que utilizar agua desmineralizada para que no haya intervenciones de la conductividad y los iones ahí presentes. Y también es recomendable también si puedes utilizar el agua desmineralizada o el agua destilada para hacer esas soluciones porque son soluciones muy pequeñas. Y para aumentar el pH, hay algunas opciones. Entre unas va a depender, hay unas que le ponen solo unas soluciones de carbonato de sodio, pero no es recomendable, le ponen bicarbonato de sodio. También suelen utilizar, deja recordarme bien, citrato de sodio, pero hay algunas, pero normalmente el pH siempre está entre 7 a 6.5 por los compuestos que tú utilizas. Por eso es que solo es necesario utilizar ácido cítrico porque quieres bajar. Porque siempre vas a bajar el pH. En la mayoría siempre se baja el pH. Porque las materias primas que tú utilizas suelen tener entre un pH de 8 o 7, más o menos por ahí. Dependiendo de qué tú utilices en tu formulación para champú para cabello. A ver, sigamos. Por ejemplo, sabemos que cuando son sustancias tóxicas, como ya les mencioné en la categoría de sustancias tóxicas, cuáles podrían ser sustancias tóxicas, que son los ácidos muy fuertes y las bases y los ácidos también fuertes, ácido menor a 4, como el ácido clorhídrico, el ácido fosfórico y bases fuertes, como por ejemplo el hidróxido de sodio. A eso se refiere con sustancias tóxicas. Cuando se habla de especificaciones técnicas, o sea, que por ejemplo nos dicen si esa especificación técnica nos da un factor. En este caso, el factor que ellos nos dan es que sea inflamable. Y la exposición al producto va a ser si el producto no causa ningún tipo de toxicidad, no causa ningún tipo de alergia o irritabilidad. Por eso nos dice ahí, nos pone el criterio de profesional. Tóxico si es corrosivo, especificaciones técnicas si es inflamable y exposición al producto si es profesional. Es un término nada más. Y nos pone el nivel medio si esa sustancia es irritante o sensibilizante. Como yo les dije, sustancias irritantes y sensibilizantes en categoría media están los amoníacos, los bicarbonatos y todo eso es ahí. Y el pH, ¿quién nos dice el pH? Si está entre 4 a 4.9 y 6 a menos de 9, es considerado un nivel de riesgo medio. Y
Y cuando se dice que el nivel criterio es bajo, es cuando no tiene ninguna de estas sustancias tóxicas. No contiene ácidos fuertes, no contiene ácidos débiles, no contiene bases débiles ni fuertes. Y el pH está entre 5 a 6. Y también nos dice que no debe ser inflamable. ¿Ok? Entonces con esta categoría nosotros podemos definir si nuestro riesgo es alto, medio o bajo. Espérenme. Espérenme un momento. Saludos, ¿cómo están? Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos. Tengo dos ejemplos. Donde hace la clasificación de niveles de riesgo. Bajo, medio, alto. El rango, si está entre 1 a 1.5, porque ese ya fue el cálculo que fue la presentación anterior. En alto tienen que estar máximo a 3. Aquí tenemos unos ejemplos prácticos para calcular el nivel de riesgo sanitario en productos de higiene doméstica y industrial. Por ejemplo, tienen este criterio. Presencia de sustancias tóxicas, nos dice que es irritante, la característica del producto, cuáles son sus especificaciones técnicas, nos tiene un pH de 7, y cuál es la exposición al producto, es directa, o sea, vamos a aplicar el producto directamente. Por ejemplo, los quitasarros, el hipoclorito de sodio, el ácido fosfórico, que son para las llaves, cosas así. Y nos pone el valor de criterio, 2, 2, 1. Tenemos un total como 5. Se hace la multiplicación de cada uno porque es tóxico, tiene un pH entre 7, que es un nivel de riesgo medio, y la exposición del producto es directa, o sea, es baja. Por eso es que le pone 0.45 por 0.35 por 0.20. Hace la multiplicación y da de 1.8. El resultado de este riesgo de producto es 1.8, que significa que tiene nivel de riesgo sanitario medio. Y en este de aquí puede entrar el desinfectante, puede entrar el detergente, puede entrar el suavizante, puede entrar el lavavajillas. Entonces con eso se puede determinar. Y esto de aquí se lo determina en la plataforma del ARSA cuando nosotros sacamos la notificación sanitaria. Ok, ok, entonces eso sería todo por la parte de ahí del riesgo sanitario. Y no sé cuántos están no sé cuántos están en el grupo. Yo recién creé un grupo de WhatsApp para ingresarlos ahí y estar conversando sobre los temas. Cuando yo voy a aperturar una capacitación sobre desinfectantes. Y dentro de ese grupo yo le hice una prueba de diagnóstico. O sea, una prueba donde yo quiero evaluar qué tanto tú conoces sobre el tema. Es para que ustedes también vayan practicando y vayan creando conciencia, porque mi idea del canal es crear conciencia, concientizar a las personas el buen uso de los productos de limpieza y cosméticos, con los fundamentos que yo ya tengo por experiencia. O sea, yo soy un joven, pero yo ya soy profesional en química, yo ya tengo experiencia en el sector de limpieza, yo ya trabajé a nivel empresarial, yo ya trabajé como analista de control de calidad, yo hacía controles físicos, químicos y microbiológicos desde que entraba una materia prima hasta que quedaba el producto terminado. Por eso es que, por eso es que yo casi no subo, o sea, yo casi no subo videos enseñando a preparar algo porque en sí lo que yo enseño es algo incompleto. ¿Por qué yo le digo algo incompleto? Porque como yo ya tengo la experiencia, yo ya sé que ese producto que yo estoy enseñando a preparar no está cumpliendo con todos los criterios. O sea, yo sé que está bien hecho, está bien formulado y está listo, pero yo no te puedo asegurar que ese producto te vaya a durar más de un mes su eficacia. ¿Por qué? Porque primero yo no le he hecho ni un control al agua,
yo no tengo un ambiente adecuado para trabajarlo, yo no le he hecho análisis físicos, químicos y el más crítico, el microbiológico, para asegurarte que ese producto que yo te estoy enseñando es de calidad. Y yo me hago una autocrítica porque yo tengo que ser frontal con todas las personas, porque si yo digo que quiero concientizar a las personas, tengo que hacerme una autocrítica personal y decirte las cosas como son. Si yo te digo que hazlo así y tu producto va a durar mucho tiempo, 1 año, 2 años, te estoy mintiendo. Literalmente te estoy mintiendo. Por eso es que yo no te digo y estoy tratando de mencionarte ahí en las descripciones que el producto lo puedes utilizar máximo un mes. Por eso es que siempre suelo preparar máximo 1 galón de producto, 1 litro y cosas así. Yo te lo digo en base a mi experiencia. Si tú no tienes experiencia en ese sector, puede ser que tengas desconocimiento y está bien, o sea, uno va aprendiendo poco a poco, esa es la idea es aprender. Pero si tú le dices y tú no le haces ningún análisis microbiológico, tú no le haces ningún parámetro físico, químico, tú no le haces un análisis y un estudio de estabilidad a tu producto, aunque tú pagues para obtener la notificación sanitaria, que la notificación sanitaria es un documento donde tú registras y firmas y declaras una declaración juramentada indicando que tú vas a cumplir la seguridad y calidad no solo del producto, sino todo el proceso para satisfacer las necesidades del cliente. Una notificación sanitaria es un documento que nos permite poder distribuir nuestro producto a nivel nacional. Pero lo que realmente asegura el control de calidad, asegura la calidad de tu producto, es todo tu proceso, desde la recepción hasta el producto terminado y los análisis que tú le vayas a realizar. Un análisis físico, como es el pH, como es la densidad, como es la viscosidad, como es los parámetros organolépticos, no te aseguran que tu producto sea de calidad. Simplemente asegura que estés dentro de unos rangos aceptables permitidos. Para asegurarte la calidad, tú debes de hacer análisis microbiológicos, análisis químicos. No lo mismo hacer el pH, hacer una viscosidad, hacer características organolépticas, eso no es ningún análisis químico. Un análisis químico es como medir si hacemos un detergente y a ese detergente le ponemos hidróxido de sodio, le hacemos una valoración química mediante una titulación para verificar el porcentaje de hidróxido de sodio que está sobrando o está quedando. ¿Ok? Ese es un limitante. Si nosotros queremos saber el porcentaje de materia activa de los tensoactivos, hacemos un análisis de tensoactivos químicos para verificar que efectivamente tenemos esa X cantidad de tensoactivos. Si nosotros hacemos un cloro, un hipoclorito de sodio y decimos, este hipoclorito de sodio está al 5%, está al 3%, nosotros debemos hacer un análisis por valoración química por yodometría. ¿Qué significa yodometría? Que nosotros hacemos una titulación donde vamos a reducir en presencia de yodo los iones del hipoclorito. Y así con todos los productos. Por eso es que yo casi no subo productos enseñándote a lograr porque va en contra de lo que yo quiero hacer. Pero sí lo hago, sí lo hago, trato de hacerlos. Y la idea es que ustedes me pregunten. Eso es lo que yo quiero que me pregunten. Y yo les respondo, yo les enseño. Porque mi idea es que ustedes aprendan porque a la final, si tú solo, perdón, si tú solo estás ahí y copias, replicas, a la final tú no sabes si esa mezcla que estás realizando te va a causar algún daño a tu organismo, que obviamente que a corto plazo no se va a detectar, se va a detectar a largo plazo. Por eso es que mi idea es concientizar. O sea, hay aquí en TikTok y en otras plataformas, hay muchísimas personas que te enseñan cómo elaborar y formular un producto, hasta ahí, y está bien, ellos lo pueden hacer, pero esa no es mi idea del canal. O sea, por eso yo tengo anclado ahí, está anclado en mi perfil, cuál es la idea del canal. Ok.
Hola, hola, ¿cómo están? Correcto, Eduardo. Sí, sí. La idea es que ustedes vayan conociendo poco a poco, eh, porque a la final es su salud, o sea, no es la salud de ellos. Tal vez ellos, lo que formulan, ellos también, tal vez han de conocer algo de seguridad, de cosas así, pero lo que ustedes están iniciando, ustedes no saben nada de eso. Si ustedes copian nada más, por ejemplo, si tú preparas un hipoclorito de sodio y lo haces en un área cerrada, está liberando gas. Ese gas es demasiado tóxico y es cancerígeno. Entonces hay que tener muchos cuidados. Asimismo, si tú preparas un, un producto para quitar eh, las sales del baño, cosas así, y utilizas hidróxido muy fuerte, te puede causar algún tipo de irritación a las vías respiratorias. Asimismo, se utiliza ácido fosfórico para sacar lo que es el óxido, los metales. Te puede causar algún daño en tu piel. Hay que tener mucho cuidado nada más. Dentro de este documento yo hice una evaluación porque yo estoy invitando a personas que quieren ingresar al grupo para que aprendan. O sea, aparte de que yo voy a hacer mis propias capacitaciones que obviamente tienen un costo, también doy capacitaciones que son así como las estoy haciendo, pero también va a ser en Zoom, para que ustedes conozcan un poco más, conozcan la parte teórica y los fundamentos técnicos para que vayan aprendiendo. Por ejemplo, hay una pregunta que yo le hice y ustedes pueden responder. eh, ¿qué tipo de agua es la que más se utiliza en productos cosméticos y de limpieza? Hay dos tipos que son comunes. Por ejemplo, utilizan agua de la llave, agua destilada, agua purificada y agua pura. Díganme ustedes cuál de ese tipo se utiliza más en productos cosméticos y en productos de limpieza. Tengo cuatro opciones: agua de la llave, agua destilada, agua purificada o agua ultra pura. Y yo le voy a explicar el por qué. ¿Cuál es el tipo de agua más utilizada en la fabricación de productos cosméticos y de limpieza? Me dice Ricardo, purificada. ¿Alguien más que quiera comentar? Ok, ok, tenemos respuestas como agua purificada en cosméticos. Archie dice agua destilada. Detergente de limpieza dice agua purificada. Ecarto dice agua purificada. Eh, Correcto. En productos de limpieza, como hablamos, productos de limpieza, productos higiénicos, normalmente nos dice la normativa que para poder utilizarlos en productos que no son en contacto directo con la piel, se puede utilizar una agua purificada. ¿Cuáles son las características que tiene que tener esa agua purificada? Que la conductividad eléctrica tiene que ser menor a 50 microsien, que tenga los parámetros de pH entre 5 a 9 y que tenga los análisis microbiológicos libre de patógenos como Escherichia coli, Salmonella y Pseudomonas. Eso es en productos de limpieza. Se puede utilizar el agua purificada, que es la agua purificada embotellada. Esa agua que ustedes la compran así por bidones de 20 litros, esa se puede utilizar en productos de limpieza. Ahora, en productos de cosmética, eh, va a depender del producto que tú estés fabricando. Como por ejemplo, yo voy a fabricar un champú que es un cosmético porque está aplicado en el cabello. Todo producto que esté aplicado a la piel, cuero cabelludo, zonas de los ojos,
son cosméticos. Se puede utilizar agua purificada, pero esta agua purificada tiene que estar menor a 20 microsiem. Si se puede utilizar menor a 10 microsiem, mucho mejor. Pero normalmente el agua purificada embotellada, que se lo utiliza para champú, está entre menor a 50 microsiem, que es la cantidad de conductividad eléctrica, que ya lo voy a explicar qué es la conductividad eléctrica. Y se recomienda utilizar en cosméticos agua desmineralizada. El agua desmineralizada no es lo mismo que agua purificada. El agua purificada puede estar desmineralizada, pero cuando te hablo de agua desmineralizada significa que está libre de minerales. El agua purificada embotellada suele tener minerales, que también se la conoce el agua desmineralizada con otro tema, que es agua desionizada, que significa que no tiene iones metálicos en su composición. En cosméticos es recomendable utilizar agua desionizada, y en productos de limpieza es recomendable utilizar agua purificada embotellada, que es la más económica. Pero a nivel industrial, a nivel profesional, se utiliza el agua desmineralizada en productos de limpieza, porque no tiene ya los minerales y no va a tener incompatibilidades dentro de la formulación. Ahora, creo que tengan bien claro ese tema ahí. ¿Podemos utilizar agua purificada? Sí, correcto. Pero el agua purificada se divide en agua desmineralizada y agua purificada, que la purificada sí puede contener minerales, y la agua desmineralizada no contiene minerales. Y eso ustedes también la ven en las etiquetas que ustedes compran en supermercados. Ahí dice agua desmineralizada y agua purificada. Esa agua purificada tiene iones, tiene minerales. ¿Ok? Y si se la puede utilizar en productos de limpieza. Agua de la llave no se debe utilizar, y ya se lo voy a explicar por qué no se debe utilizar agua de la llave. El agua ultra pura o el agua destilada se la puede utilizar en todos los procesos, en productos de limpieza, cosméticos, farmacéuticos, pero el costo es muy elevado. Por eso es que no se suele utilizar agua destilada en productos de limpieza. El agua destilada ya es una agua tratada, que ya no tiene minerales, ya no tiene iones metálicos, cosas así. Y la conductividad eléctrica es menor a 1 microsiem es la conductividad eléctrica del agua destilada. El agua desionizada, la conductividad eléctrica es menor a 10 microsiem. Y el agua purificada suele estar en un rango de menor a 50 microsiem. Eso ustedes lo pueden ver en las etiquetas de las botellas. Ahora, la siguiente pregunta es: en las normativas, cuando leemos normativas, ¿cuál de los siguientes análisis debe realizarse al agua, el agua purificada, antes de su uso en cosméticos? Uno nos dice ahí test de solubilidad, otro parámetro nos dice medir el pH y conductividad, otro nos dice ensayo de conductividad y otro nos dice ensayo de color. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué parámetros se le tiene que hacer? Se le tiene que hacer un test de solubilidad, se le tiene que hacer un test de color, una prueba de conductividad o una prueba de pH y conductividad. A ver, ¿qué me dice ASA? pH y conductividad. Yomara me dice pH y conductividad. Ok, hay muchas más opciones. Alessandro me dice pH y conductividad. Ok, sí, correcto. Esos son uno de los parámetros. Por eso le puse 4 opciones nomás, porque son uno de los parámetros. Sí, se debe medir el pH y la conductividad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros no sabemos en qué pH está, o no sabemos cuánta conductividad eléctrica tiene, lo más probable es que tengamos problemas en nuestro producto. Y aquí ya interviene el agua de la llave. ¿Por qué el agua de la llave no se utiliza?
Porque aunque sabemos que el agua de la llave es una agua ya potable, es una agua que nosotros podemos beberla. Pero para hacer nuestras formulaciones de productos de limpieza, el agua de la llave suele tener una conductividad eléctrica mayor a 1000. También suele tener un pH, está dentro del rango, pero no es tan estable. Y aquí viene el tema de la conductividad. La conductividad es el nivel o el porcentaje de carga eléctrica que puede tener el agua para transportar los iones. Y entre esos iones significa, si yo tengo alta conductividad, tengo mayor presencia de esos iones. Y entre esos iones tenemos los cationes que tenemos como el sodio, el potasio, calcio y los aniones. En los aniones tenemos los sulfatos, los cloruros, entre otros. Si nosotros tenemos una alta conductividad, vamos a tener bastante presencia de estos aniones y estos cationes. Y ustedes saben que, si lo saben, es que si tenemos alta cantidad de cationes como calcio y magnesio y alta cantidad de aniones como sulfatos y cloruros, vamos a tener algunos problemas con la compatibilidad y inestabilidad, como por ejemplo en los tensoactivos. Si en los tensoactivos, si nosotros tenemos alta conductividad, hace que genere menos espuma. Un ejemplo así sencillo: en los conservantes, si tenemos alta conductividad, va a perder su efectividad. Y otro ejemplo claro, en las reacciones químicas, si tenemos alta conductividad, va a interferir generando que se genere una reacción inestable o incompleta. Esos son algunos de los factores que podrían afectar si nosotros tenemos una conductividad alta, que también se la conoce con otro parámetro, que son los sólidos disueltos totales, que ese es otro factor que está y se le hace al agua. A ver, entonces está bien, muy bien. Entonces con un pH, por ejemplo, el agua purificada, el pH tiene que estar entre 4.5 o 5 hasta 8. Y en la conductividad en agua purificada tiene que estar en menor a 100. Pongámosle un rango más alto, menor a 100 microcien. Y eso se mide con un pHímetro digital. No sé cuántos de ustedes conozcan el pHímetro digital. A ver, otra pregunta. La otra pregunta es, espérenme un momento. ¿Qué análisis microbiológico es obligatorio antes de usar agua en un producto? Tenemos ahí recuento de mohos y levaduras. También tenemos ahí el test de oxidación, determinación de viscosidad o espectroscopía de absorción. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué análisis microbiológico ustedes conocen por ahí? Lo que se le venga a la cabeza. ¿Cuál crees que se le haría? Test de oxidación. Suena bien el test de oxidación. Determinación de viscosidad. ¿Qué dicen? Recuento de mohos y levaduras. Ok, muy bien, muy bien. Es correcto. Uno de los factores o uno de los análisis que se le hace es mohos y levaduras. También hay otros análisis que son obligatorios, pero lo más común son los mohos o los hongos. Por ejemplo, si nosotros dejamos una semana ahí almacenada esa agua abierta, que ya le ha entrado oxígeno, está abierta ahí, ¿qué va a pasar? Ustedes van a ver cómo se vuelve turbio y esa agua comienza a crear como unas cositas blancas. Esos son hongos, mohos. Significa que ya está contaminado tu producto.
Por eso es que es muy importante al momento de comprar nuestra agua purificada ya en gran escala, porque normalmente cuando compramos en pequeña escala no te dan certificado de calidad, pero cuando tú haces convenio la que te envía el agua, ellos te mandan los certificados para que tú vayas viendo los análisis que le hacen al agua y tú te puedas guiar. A ver, otra pregunta. ¿Qué otro análisis? Esa pasémosla. ¿Qué otro análisis se le hace al agua para controlarla? Tenemos ahí hidrógeno molecular, metales pesados, oxígeno disuelto o vitaminas. ¿Qué otro análisis se le hace al agua para controlarla antes de usarla? Tenemos ahí hidrógeno molecular, metales pesados, oxígeno disuelto o vitaminas. En este caso, la normativa es bien exigente en este caso, porque dependiendo de qué país sea, esto en todos los países es la misma normativa, que son metales pesados. ¿Cuáles son los metales pesados? Arsénico, mercurio, cadmio. Todo eso ahí son metales pesados que pueden estar presentes en el agua. ¿Y cómo pueden entrar esos metales pesados si yo, si el agua es potable? Recuerden que la mayoría del agua potable, por eso yo no recomiendo agua de la llave, y mucho menos tomarla, es que no sabemos si la tubería ya está oxidada, si la tubería está dañada, y eso puede traer mediante una reacción química el traspaso del agua con las tuberías, traer arsénico, traer cadmio, traer mercurio. Entonces por eso es que se pide este requisito en los análisis que se le hacen al agua. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es el proceso que garantiza la reducción de sales disueltas en el agua? ¿Cuál es el proceso que garantiza la reducción de sales disueltas en el agua? Tenemos ahí filtración por carbón activado, tenemos destilación simple, tenemos ósmosis inversa y cloración. ¿Cuál es el proceso que garantiza la reducción de sales disueltas en el agua? Y lo voy a poner más exclusivo. Agua purificada. Filtración por carbón activado, destilación simple, ósmosis inversa o cloración. ¿Qué dice? Me dice ASA ósmosis inversa. ¿Alguna otra respuesta? Cuando hablamos de ósmosis inversa, que es uno de los más comunes en el agua purificada embotellada, significa que es un proceso donde se utilizan membranas de, de una porosidad de menos del 0,0001 micras, donde están destinadas bajo presión osmótica, porque es osmótica, donde las moléculas del agua trasvasan ese filtro que es un filtro, y solo pasan ahí las moléculas. Ahí no pasan, solo pasan las moléculas de agua, ahí no pasan impurezas, no pasan iones metálicos y minerales. Pero suelen pasar algunos minerales, por eso es que se le da un rango al agua purificada. Normalmente esto es eficaz si el sistema de ósmosis inversa está bien controlado, suele reducir la carga de minerales y iones entre el 95 al 99% de, de sales disueltas o iones minerales con la ósmosis inversa, pero sí deja algunos residuos. Por eso es que se le da un rango. A ver, otra pregunta.
¿Por qué es importante medir la conductividad del agua usada en productos de limpieza? Tenemos algunas respuestas, como nos dice, para ajustar el color del producto final, para asegurar que no interfiera con la fragancia. Una conductividad alta indica presencia de iones, o para mejorar la solubilidad del perfume o la fragancia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué es importante medir la conductividad del agua que se usa en productos de limpieza? ¿Será que si medimos la conductividad nos va a ayudar a ajustar el color del producto final? Si medimos la conductividad del agua, aseguramos que no interfiera con la fragancia. Mejora la solubilidad del perfume. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Dice la número 3. Una alta conductividad indica presencia de iones. Correcto. Por eso yo lo estoy comentando la conductividad, porque cuando nosotros tenemos una agua que no le hemos medido la conductividad, o la conductividad está muy alta, esos iones minerales, esos cationes, aniones, sulfatos, cloruros, calcio, magnesio, ¿qué es lo que va a pasar? En nuestro producto lo que puede hacer es que sea más propenso, si tenemos un producto fotosensible a los colorantes, esos iones o minerales hacen que sea inestable, van a hacer que sea más fácil que el color cambie. Asimismo con la fragancia, que se oxida más rápido, con, con los tensoactivos, que no hagan mucha espuma y cosas así. Aquí tengo la respuesta misma. ¿Cuál es el valor de conductividad típica del agua purificada? Tenemos ahí, tenemos mayor a 1000 microsien, tenemos igual a 5000 microsien, entre 1000 y 3000 microsien, o menor a 50 microsien. Esto yo ya lo dije. ¿Cuál es el valor de conductividad típica del agua? Me dice Yomara, eso me pasó una vez con jabón líquido, cambia de color. Sí, sí. Pero ese es uno de los factores nada más, Yomara. O sea, la conductividad sí es un factor, pero no es todo. Hay que ver si estás utilizando un colorante vegetal, o estás utilizando algún tipo de ácido o base fuerte, algunos factores. Pero lo más común es por la conductividad y porque no estás trabajando a un pH adecuado. Si es un jabón líquido, normalmente tiene que ser un pH ácido, y los colorantes suelen ser más estables en pH ácidos. Y los colorantes vegetales son más inestables frente a la luz y frente a algunos tipos de fragancias que se oxidan muy rápido. Hay algunos factores, pero la conductividad también es otro factor. El instrumento para medir la conductividad del agua es el conductímetro. Esto tiene un electrodo en la parte inicial, donde mide la cantidad eléctrica o la potencia eléctrica de los iones y minerales disueltos. Si tiene una conductividad de 0, significa que está libre de estos minerales y iones. Aquí tengo otra pregunta. ¿Qué propiedad del agua influye en la estabilidad del conservante y tensoactivos? ¿Qué propiedad del agua influye en la estabilidad del conservante y tensoactivos? Tenemos pH, tenemos olor, tenemos temperatura ambiente, presión atmosférica. ¿Qué dicen?
Correcto, esa es la más común en lo que pasa a nivel ahí es pH. Si estamos fuera del rango del pH, vamos a tener problemas con la estabilidad del conservante. Recuerden que los conservantes actúan a un pH adecuado. Hay conservantes que actúan o son eficaces en medio ácido y hay conservantes que son eficaces en medio básico. Por eso hay que evaluar bien el conservante y el pH es un factor muy importante. Otro factor que también es importante es la temperatura ambiente. La mayoría de las materias primas y productos se almacenan no mayor a 30 grados Celsius. Si nosotros almacenamos nuestros productos a mayor a 40 grados, 50 grados, es muy probable que se comience a descomponer nuestra materia prima o nuestro producto y comienza a cambiar como color, olor, textura, cosas así. Siempre debemos controlar el pH y la temperatura en nuestras formulaciones. Es muy importante. A ver, otra pregunta. ¿Por qué se utiliza agentes quelantes como el EDTA en formulaciones que contienen agua? ¿Por qué se utilizan agentes quelantes? Como el EDTA, hay algunos otros, pero este es el más conocido, en las formulaciones que contienen agua. Primero, para aumentar el pH del agua, para eliminar microorganismos, para espesar la solución, para atrapar metales presentes en el agua y evitar reacciones indeseadas. Esto es muy importante porque si nosotros utilizamos agua desionizada, no es necesario agregar el ETA. Se la puede agregar, pero para estabilizar formulaciones. Como por ejemplo, si nosotros hacemos un champú y en ese champú utilizamos agua desionizada, que tiene una conductividad eléctrica menor a 10 microsien. O si no, lo más grande, si tú le pones agua destilada que tiene cero de conductividad. No es necesario utilizar el ETA porque no vas a secuestrar nada. Pero vas a tener una materia prima que si tú utilizas sulfatos de sodio y utilizas otro tipo de materias primas que intervengan iones o intervengan cationes y aniones que se van a disociar en el agua. Cuando yo te digo disociación, no te estoy hablando de ninguna reacción química. Disociación es cuando yo pongo agua. ¿Qué pasa cuando yo agrego el lauril sulfato de sodio al agua y comienzo a mezclarlo? ¿Alguien sabe qué pasa cuando se agrega el lauril sulfato de sodio o texapón al agua y tú lo mezclas y ves cómo se disuelve? ¿Saben qué pasa ahí? Se llama estelar, ok. Es un proceso de un tensoactivo que tiene la mayoría de los tensoactivos. Cuando nosotros mezclamos el agua, imaginemos que tenemos el agua ahí. Le agregamos poco a poco el lauril sulfato de sodio, que es un tensoactivo. Vemos que después de una media hora, si lo hacemos manual, si lo hacemos con una máquina, 10 minutos, vemos que se disuelve completamente. ¿Ustedes creen que ahí hubo una reacción química? ¿Ustedes creen que con el agua y el lauril sulfato de sodio hubo una reacción química? ¿Creen? ¿Sí o no? Normalmente los tensoactivos se dice que tiene una parte lipofílica y una parte hidrófoba. Cuando yo te hablo de lipofílica, o como se dice, que está afín a los aceites o grasas, y cuando yo te digo hidrofílica, que es afín al agua, la estructura del lauril sulfato de sodio tiene el sodio,
Saben que el sodio es un catión. Tenemos ahí la cadena de sulfato. Sulfato está con negativos, trabaja como anión. Y tenemos una cadena larga carbonatada, que esa es la cadena que no es afín al agua, como se dice la parte grasa. Si ustedes mezclan aceite, que es un hidrocarburo, cadena carbonatada, en agua no se mezcla. Es lo mismo pasa con esta cadena. Hay una parte que es del laurillo de sulfato de sodio, una cadena hidrocarbonatada que no es afín al agua. El ion sulfato y el sodio son afines al agua. El sulfato es el afín al agua. Cuando mezclamos el agua con el laurillo de sulfato, hace una reacción, no es una reacción química, es una disociación, porque no reacciona, simplemente se disocia. El sodio, como tiene una carga positiva, se une a la molécula del agua. ¿Y qué va a formar ahí? Se separan, solo se separan, forman ahí un sulfonato. Pero más específicamente, simplemente es un sulfato que está disociado. La parte que va a traer el agua, que se mezcla el sulfato y el sodio, esa de ahí lo que va a hacer es ayudar a limpiar, a quitar la grasa. Y la parte que es carbonatada va a ser una micela, o sea, va a ser una burbuja. Y ahí, en ese proceso, limpia. Por eso es que ahí no hay ninguna reacción química. Cuando yo hago una mezcla entre ácido sulfónico, un ácido y una base, hidróxido de sodio, ahí estoy haciendo una reacción química. Porque entre los dos voy a tener un producto diferente. El agua y el lauril, no voy a tener otro producto, voy a seguir teniendo lauril, sulfato de sodio hidratado. Está disociado, pero está estable. Pero si yo mezclo ácido sulfónico y hidróxido de sodio, estoy obteniendo una reacción química que como producto final no va a ser el mismo, no va a ser ácido hidróxido, no. Se va a formar un sulfonato de sodio, que es otro compuesto, y se forma agua. Por eso es que hay una reacción química y por eso es que ahí no se agrega el ETA. ¿Por qué? Porque el ETA es un agente secuestrante de iones metálicos. ¿Qué pasa si yo lo agrego en la reacción química? Realmente no le estoy haciendo nada. Todo lo que estoy haciendo, en vez de ayudar ayudar a la reacción química, estoy haciendo desestabilizante. Es como que le estoy poniendo una traba. Hey, tú por aquí no entras y yo estoy en una traba. Así que lo más probable es que tu reacción química de neutralización quede inestable. Y lo peor aún, que mucha gente se equivoca, es que después de la neutralización ve que el pH está a 7. A 7 y dice, yo le voy a poner más hidróxido para que tenga un pH de 10 y que sea más potente. Totalmente mal. Ahí lo que están haciendo es generar que tu producto tengas un sulfonato de sodio demasiado básico y que a la final se va a sentir que tu ropa va a sentir sensación de irritabilidad, picazón o algún tipo de sensibilización. Y eso mucha gente no lo conoce. Lo hace por vender y como obviamente tiene plata para invertir en bastante materia prima y lo venden como en $5, $8, la gente compra porque no sabe. Pues. Por eso es que eso es muy difícil competir ahí en esos sectores de personas que venden por mayor y por pequeñas cantidades, porque ellos invierten dinero en grandes cantidades para poder vender a ese precio. Pero no saben que están haciendo un mal, o sea, al final estás haciendo un mal producto. Y es lo más común que pasa en los detergentes. Porque la mayoría de la gente lo vende en una semana, un mes, 2 meses, pero no sabe qué va a pasar después de 6 meses. Entonces, por eso hay que ser muy importante este tema. A ver, sigamos. Creo que esta es la última pregunta. Sí, la última pregunta. ¿Qué sucede si no se usa agua tratada en la elaboración de un producto? Mejora el rendimiento, aumenta el brillo del producto, un riesgo de contaminación microbiana y reducción de vida útil o disminución de la viscosidad.
Ahí respóndanme y ahí me pueden hacer una pregunta, esa es la que ustedes deseen, para poder ayudarlos. A ver, me dice riesgo de contaminación microbiana y reducción de vida útil. Correcto, está muy bien. Sí, eso es lo que pasa. Normalmente si utilizamos agua a la llave, puede ser que aunque tenga cloro ya esté tratada, que también es otro error. El cloro también es oxidante, pero si no está tratada, lo más probable es que esté contaminada con microorganismos y con iones, y tenga una alta carga de iones metálicos. Ok, eso sería toda la parte de estas consultas. Son preguntas muy sencillas que realmente es muy bueno para que la gente vaya entendiendo, vaya viendo cómo funcionan las cosas. Igual si tienen alguna pregunta, veo que yo subí una publicación sobre cosméticos caseros, pero mucha gente la está tomando mal. O sea, yo esa publicación lo hice para concientizar y que las personas vean que siempre hay que buscar una mejor opción. Sí, sí se puede hacer cosmética casera. La cosa hay que tener cuidado, tener higiene, buscar productos, utensilios, saber cómo desinfectar, qué equipos utilizar, cosas así. Y yo voy a estar siguiendo publicando así contenido así para crear conciencia, porque mucha gente no lo hace, mucha gente no publica cosas ¿por qué? ¿Qué pasa si tú haces esto? ¿Qué puede pasar? Esa ley voy a estar siguiendo publicando videos así. Y estoy publicando más o menos videos así cortitos de cómo se hace, cómo se mezcla, cosas así, sin las cantidades. Porque en sí, yo manejo muchísimas formulaciones. O sea, yo, no, yo tengo una formulación exclusivamente para venderte, pero yo para venderte una fórmula, yo te tengo que enseñar. Porque esa es mi idea es enseñarte. Y yo les digo a todos, si te gusta, haz la prueba y ya después, cuando ya veas el resultado, ahí me pagas. Porque sí, eso es lo que yo busco. O sea, yo busco que ustedes aprendan. Y después se va viendo. A ver, me ha pasado con colores que no se disuelve bien. Ahora sé por qué. Sí, en los colores sí, son algunos factores, pero hay algunos colores o colorantes que son óleos solubles. ¿Qué significa óleos solubles? Que no se disuelve en agua. Tú vas a estar ahí mezclando y no se te disuelve. Porque ese colorante es óleo soluble, o sea, significa que no se disuelve en agua. Tienen que ser colorantes hidrosolubles. Y siempre es mejor colorantes sintéticos que los colorantes vegetales. Son más estables en frente de la luz, enfrente a las oxidaciones, enfrente a reacciones químicas, cosas así. Pero no son poderosos, no son superpoderes, no son Superman, los colorantes sintéticos. También tienen sus contraindicaciones. Por ejemplo, siempre se lo debe de agregar al final. Siempre los colorantes se lo agregan al final. Los colorantes tienen un pH, tienen un pH de actuación porque aunque son colorantes, creamos que simplemente es un aditivo o un excipiente así visual, también tiene su pH o rango de pH en que actúa. Si nosotros utilizamos un pH, el colorante, que la ficha técnica nos dice que no es estable, significa que aunque tú utilices un colorante sintético, te puede cambiar el color. Te puede cambiar el color porque no estás siguiendo las especificaciones. Si te dice que ese colorante sintético es eficaz en un rango de 4 a 8 y tú haces un producto que tenga un pH de 9, te va a cambiar el color porque no estás siguiendo las indicaciones. Si tú tienes una reacción química de por medio, le agregas colorante rapidísimo y el envase está caliente, lo más probable es que te cambie el color porque hay una reacción química que va a alterar tu colorante. O sea, hay muchos factores que pueden afectar tu colorante. No es solo por decir que no estoy trabajando en el pH, también intervienen los colorantes, también intervienen materias primas que son oxidantes. Por ejemplo, tenemos ahí los percarbonatos de sodio, tenemos
los bicarbonatos de sodio, los carbonatos de sodio, los peróxidos de hidrógeno, todos esos ahí son agentes oxidantes, hipoclorito de sodio, percarbonato de sodio, carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, todos son peróxido de hidrógeno. Bicarbonato no. Son agentes oxidantes que si tú no lo trabajas bien, también te van a cambiar el color, porque son agentes que liberan oxígeno. Y cuando tú liberas oxígeno, ¿qué entra en el oxígeno? Lo que sale y entra es oxidación. ¿Y qué tenemos al lado a nuestro vecino? ¿Qué tenemos? Fragancias. Las fragancias son altamente oxidantes. También es un factor importante. Por eso es que hay que evaluar la formulación, vemos si son compatibles entre sí, vemos si qué pasa si un colorante se mezcla, qué pasa si trabajamos un pH diferente. Hay algunos factores, ¿no? No solamente es que te dicen, ese producto no sé por qué no se me espesa, si yo le agrego sal y sal y sal y no se me espesa. Y hay muchos factores, por ejemplo, estás utilizando la cantidad necesaria de sulfato de sodio, sulfato de amida, si tú le agregas amida, para espesar. Recuerda que el cloruro de sodio tiene un rango máximo de estabilidad para crear las micelas. Si nos pasamos de ese rango, se nos va a caer. Ahí tenemos que darle un soporte. ¿Cuál es el soporte? Meterle ahí a una betaína, una amida o un espesante adicional. Son cosas así, son consejos nada más. Igualmente, o sea, todos los que estarían comentando ahí en mis posts, yo sé que la mayoría quiere así aprender a cómo ir y aprender a elaborar, pero, pero si tú me copias y no sabes por qué mezclo las cosas, va a ser por gusto, o sea, es por gusto. Eh, Más adelante voy a estar viendo cómo hacer los videos de cómo hacer las preparaciones, pero más adelante lo haré. Mientras tanto voy a seguir haciendo así videos así, explicando el porqué, invitándolos al grupo, después haciendo las capacitaciones. eh, Ahí voy viendo cómo se hace. Todo poco a poco. Si tienen alguna otra pregunta, por favor háganla, no hay problema, sino para ya mismo cerrar y pueden escribirme de grupo y vamos conversando, me pueden mandar un mensaje interno, también vamos conversando de cuál es tu caso. Si tú ya tienes una formulación, ya te puedo ayudar ahí a ver qué está pasando. Son algunas alternativas porque a la final yo me dedico a hacer desarrollo de fórmulas. O sea, ¿por qué yo hago desarrollos? Porque yo quiero, mi idea general así de proyecto es crear productos biodegradables. O sea, esa es mi idea, biodegradables y ecológicos, empezando por el packing. O sea, el empaque tiene que ser ecológico. Obviamente que no te estoy diciendo que va a ser altamente, que yo lo cojo como el papel y ya lo vacío, ya se degrada, no. Sino que tenga un porcentaje de biodiversidad que después de su uso se lo tira ahí a la basura y ya comienza a degradarse solito después de unos meses. Así mismo con la tinta, para participar así en premios, participar en cursos, en- en eventos y que sea algo diferente. Por ahora me dedico solo a la capacitación y a la concientización de los productos de limpieza y cosmética. O sea, para que la gente vaya entendiendo que yo sé que todo el mundo quiere preparar y hacer, salir adelante, pero también hay que tener cuidado porque al final es nuestra seguridad. La seguridad de nosotros y hay que cuidarnos. Eso es lo principal. Si tienen alguna otra pregunta, déjala. Si no, me pueden mandar un mensaje por WhatsApp y estaremos conversando nada más. Me falta por terminar la parte de la diapositiva de los desinfectantes y el documento que es el Word para poder mandárselo al grupo y que ustedes tengan bien claro. Me falta determinar la ficha técnica, que es la ficha técnica donde ustedes van a registrar cada paso. Y ya tengo una idea más general de cómo hacer.
También van a estar incluidos los análisis físicos, químicos y microbiológicos cuando ustedes ya quieran hacer el proceso de obtener su notificación sanitaria. Lo que yo enseño es la parte de la formulación y explicarte por qué cada materia prima, cómo funciona. De ahí ya si tú ya quieres ya sacar la notificación sanitaria, ya obviamente ya es otro proceso, ya tú tienes que contratar a una persona que sepa cómo hacerlas. Yo estoy en proceso de aprender esa parte de ahí, porque yo lo voy a explicar cuando yo voy a sacar mi producto. O sea, mi producto es un producto ya que está en desarrollo, que son bien reales. Y más adelante, ya cuando ya los tengas, yo ya los voy a estar enseñando. Yo le voy a estar explicando cómo se hace una ficha técnica para presentar a la agencia, cosas así. Ok, igualmente me pueden escribir, yo los puedo ayudar en todo lo que quieran. Aquí en Ecuador, la notificación sanitaria, desde que tú formulas el producto, desde que te hacen la fórmula, el diseño del empaque, la etiqueta, la obtención de la notificación sanitaria y la producción, el diseño de la producción, aquí cobran $1000. Así que aquí cobran $1000 por hacerte todo el proceso, desde el empaque hasta el producto terminado con la notificación sanitaria. $1000 hasta 1500. Para sacarte solo la notificación sanitaria, aquí en Ecuador te cobran entre 250 a $500. A 350 te cobran para tener la notificación sanitaria. Entonces, pero si tú ya sabes primero cómo formular y hacer esas cosas y comienzas a leer un poco más, tú te evitas de hacer ese paso de pagar por sacarte una notificación sanitaria que es gratis, es totalmente gratis en el sistema. Obviamente que tú pagas para el sistema, te cobra como 150 máximo, dependiendo del producto, pero ya no vas a estar pagando $500, no vas a estar pagando $300, 350 por hacerte ese trámite, ya tú lo haces. Y ya todo el proceso de maquila, eso sí es otro proceso, porque ellos te dan todo el proceso, te hacen el empaque, te hacen la fórmula, te hacen los qué análisis se tiene que hacer y te hacen los análisis iniciales y te hace la notificación. O sea, para mí $1000 está muy bien realmente, porque te hace todo. Así que muchas gracias a todos. Escríbanme nomás, yo voy a estar ayudándoles y respondiendo a sus preguntas.